Sí. Comienzo con un agradecimiento sincero, en este caso a FAPACE, por darme la oportunidad de estar aquí hoy compartiendo estas jornadas que, como decía el delegado, pues implican a toda la comunidad educativa, y eso es muy importante, crear espacios de convivencia también con la situación que tenemos actualmente, ¿no? Y además estar acompañado de estas magníficas compañeras y estos magníficos compañeros, pues para mí es un placer estar hoy aquí. Mi charla de hoy, breve, va a tratar sobre prácticas letradas multimodales en el aula. Como siempre, intento contextualizar un poco aquello que os voy a contar con una pequeña reflexión o con algunas consideraciones previas, en este caso en torno a la innovación en el ámbito educativo, ¿no? La RAE define la innovación como la introducción de novedades que alteren o cambien lo original, algo así más o menos, ¿no? Entonces, en el ámbito educativo tenemos que ser muy cautelosos con esas novedades o esos cambios que queremos introducir, ¿vale? Tenemos que tener muy claros los efectos que perseguimos o que podemos lograr, ya que puede producirse daños colaterales, pero hay que estar abierto al cambio, es decir, para mí la innovación, desde mi humilde punto de vista, tiene que beber de la tradición y nutrirse siempre de la investigación y de la experiencia, ¿vale? En este sentido, yo he dado aquí algunas consideraciones previas que nos pueden servir no solo para la innovación, porque es verdad que ahora hay muchas pedagogías emergentes, muchas modas, y a veces lo único que estamos haciendo es replicar prácticas que tienen más de un siglo de antigüedad y las estamos adornando con una herramienta. Para mí eso no es la innovación, ¿vale? Yo creo que la innovación, como decía, se tiene que basar en la reflexión, y esa transformación tiene que estar justificada por el contexto, tiene que aportar o enriquecer el punto de partida. Para eso es fundamental, aunque no hay una receta única ni mágica, por eso digo que es fundamental la experiencia y la investigación, pero a mí por lo menos me funciona tener unas pautas claras. Lo primero es hacer una radiografía de la situación o del punto de partida, como hacemos todos, recoger el máximo o la máxima información posible. Esto nos va a permitir tener un diagnóstico y ver si es necesario intervenir o no, porque lo que ya funciona no hay que cambiarlo, ¿vale? En este sentido, ya un comentario un poco personal, no podemos limitar esa recogida de información a un examen en escrito de 1 hora, como a veces hacemos la evaluación inicial, ¿vale? Tenemos un montón de herramientas, entrevistas, los equipos docentes, la información del tránsito escolar y la observación directa, entre otras muchas, ¿vale? Que todos conocéis de sobra. También las familias que hoy están aquí son una parte clave en ese momento de recogido de información. La reflexión tiene que ser continua, la formación permanente del profesorado es fundamental, también la informal. Este tipo de encuentros favorecen la reflexión, el intercambio y establecen redes docentes colaborativas. Y bueno, el conocimiento de la normativa para mí es básico. Si se quiere innovar, lo primero que hay que hacer es conocer la normativa. Ese es el punto de partida, porque a veces creemos que estamos inventando la pólvora y lo que estamos haciendo es cumplir la normativa simplemente, ¿vale? Esa frase que escuchamos todos muchas veces y que puede ser verdad en algún caso, de yo llevo 20 años haciéndolo así, bueno, pues tenemos que, si te quejas es porque algo quizá tienes que cambiar. Luego tenemos que medir también si hemos conseguido los efectos deseados con evidencia, viendo el impacto y corrigiendo, ajustando durante todo el proceso, ¿vale? Las propuestas didácticas que hagamos. Si las hacemos con carácter modular y en formato libre va a ser más sencillo. Aprovecho siempre que me dan la oportunidad de hablar con compañeros para meter mi cuña, ¿no? En este sentido que hablaba antes de si queremos innovar hay que partir de la normativa, tenemos que tener claro, aunque sea una obviedad, a veces la olvidamos, que el libro de texto no es currículo. El currículo es mucho más amplio e integra otras cuestiones, que el libro de texto no es más que la interpretación de una editorial que nos puede servir muy bien como recurso, pero que no nos debe limitar en absoluto, ¿vale? En este sentido la normativa es mucho más amplia. Como titulaba mi charla, una vez contextualizado un poco el punto de partida, todos los que estamos aquí pertenecemos a distintas comunidades letradas que tienen sus propias prácticas y géneros textuales, ¿vale? Tanto orales como escritos. En este caso, hoy nos reunimos en la comunidad educativa en torno a la innovación. En la comunidad educativa hay un montón de prácticas letradas, pues algunas de las que he puesto aquí, exámenes, informes, apuntes, trabajos, actas, cada vez más, ¿no? Papeles, burocracia, tenemos un montón de notas, etcétera. Todos leemos y escribimos en ese tipo de textos. Existen dos tipos de prácticas letradas para vivir en la sociedad. Las prácticas hegemónicas, que serían un poco las institucionales, lo que quiere la escuela que yo lea o escriba, vienen marcadas por la tradición y por la academia. Y luego tenemos las prácticas vernáculas, es decir, qué leo y qué escribo yo, qué me interesa. Esto está muy marcado por la autorregulación, por los intereses del alumnado, perdón. Además,
están marcadas por las distintas formas y formatos que van cambiando con el tiempo, ¿vale? Justo en medio es donde yo creo que hay un campo de investigación muy interesante y donde se va a situar la charla de hoy. No se trata de desdeñar todo lo que es antiguo, ni lo que venga marcado por la tradición, ni por la academia, ni mucho menos, pero sí podemos establecer vínculos o puentes para intentar despertar el interés del alumnado o proponerles prácticas letradas que tengan un sentido en su quehacer diario, en su vida real, ¿vale? Y ahí creo, bueno, y también porque podemos despertar el interés y podemos lograr algunos efectos como la atención a la diversidad. Si las presentamos en distintos formatos, mejoraría la accesibilidad de algunos recursos. Estas prácticas que yo propongo son multimodales, como decía, se van a presentar en distintos formatos, que no son otros que los que manejan nuestros hijos y nuestros alumnos, ¿vale? Ellos leen y escriben más de lo que nos creemos, lo que pasa es que no leen y escriben a lo mejor lo que nos gustaría a nosotros, ¿no? El otro día bromeaba con un compañero sobre que quería fomentar la lectura en su clase imponiendo Milagros de Nuestra Señora. Era una broma, una exageración, pero todos hemos vivido situaciones de ese tipo, ¿no? Entonces, si podemos enriquecer las propuestas didácticas y acercarla un poco a su mundo, ya digo, sin olvidar la necesidad de escribir y de leer y partiendo de la tradición, pues podemos lograr algunos resultados interesantes. No, ya digo que no hay fórmulas mágicas, que yo lo que vengo a contar aquí solo es mi experiencia. La primera que os voy a contar, porque no nos da tiempo a mucho más, es un proyecto que ha durado 2 cursos, incluso la pandemia, que ha estado en 4 centros y que, bueno, luego se adaptó un poco a Telegram y que pretende fomentar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal, que es uno de los objetivos que viene en el currículo. No solo corresponde al profesorado del área lingüística, como a veces creemos, pero bueno, yo como profesor de lengua castellana y literatura lo abordé desde mi materia. Lo primero que hice fue pasar unos test de hábitos lectores, además de toda la información inicial, iba dirigido a un alumnado en concreto de primero de la ESO, medimos los hábitos lectores de estos alumnos, vimos también algunos exámenes y algunas pruebas de comprensión lectora, y a partir de ahí las conclusiones que sacamos es que con 12 o 13 años leían poco en general y todos jugaban a distintas cosas. Entonces se me ocurrió que podía aprovechar esos 2 elementos para crear un proyecto, ¿vale? Un ludificado, como queráis llamarlo. Pero hay partes de la gamificación que a mí no me interesaban. No quería que fuera competitivo, simplemente que el juego fuese un estímulo para que ellos leyeran por placer, de forma libre, siempre con mi papel de docente, supervisor o mediador de lecturas, intentar dinamizar también la biblioteca escolar y además contribuir a la alfabetización en múltiples. A partir de cada lectura se iban a generar una serie de situaciones comunicativas, orales y escritas que íbamos a llevar al aula y que nos iba a servir para ir mejorando, ¿vale? Entonces les preparé una especie de aventura con un vídeo que os pongo y que va a ser breve. Bueno, el juego o la misión era esta, ¿no? Habíamos logrado ocultar unos cuantos libros en el instituto y ellos debían leer lo máximo posible para derrotar o vencer al malvado Ignorantius, ¿no? Transmitir, fijar el conocimiento que hay detrás de la lectura, educación en valores, muchas cuestiones que vienen de... Al final creamos unos retos aleatorios y todo era cooperativo, ¿vale? Ya digo que no nos interesaba, aquí nadie ganaba, todos ganábamos. Uno de los productos finales fue crear un catálogo de lecturas basado en sus intereses, ¿vale? Ellos tenían un rincón de lectura, además de un portfolio digital y en papel en el que iban haciendo la valoración del libro que iban leyendo. Además, a mí lo que me interesaba es luego recoger esa información para hacer recomendaciones a la biblioteca. Además, entre ellos se empezaron a recomendar libros. Cuando se lo recomiendo yo ya, que estoy cercano a la cuarentena, pues no le hace tanta gracia, pero cuando es su amigo o su compañero,
pues ya despierta más el interés, ¿vale? Luego medimos el impacto de los préstamos en la biblioteca desde el área de matemáticas, vimos los géneros más leídos, autores. Bueno, aquí he puesto una infografía de cómo estaba prevista la atención a la diversidad, que es uno de los pilares de cualquier propuesta innovadora o no en la educación, ¿no? Al final se trata de que todos participen en la medida de sus posibilidades. Para eso montamos equipo cooperativo, trabajo cooperativo, docencia compartida. El cuaderno o el diario lector tenía sus adaptaciones, algunos tenían pictogramas, había niños que estaban leyendo Fray Perico y su borrico y otros estaban leyendo Otra vuelta de tuerca de Henry James y haciéndome un mapa con el crimen, ¿no? Exactamente, lectura adecuada a su nivel curricular, usamos la lectura fácil, ¿vale? Y el hecho de tener una misión en común y valorar la experiencia, pues la verdad que funcionó muy bien. Además, aprovechamos para ir formándonos. Aquí vemos algunas imágenes de cómo en clase se iban generando situaciones comunicativas, al final las dramatizábamos, hacíamos entrevistas con el autor, se hacían pasar por el autor. Es verdad que era un grupo con unas destrezas digitales que traían del colegio, que yo lo que suelo hacer es aprovechar el buen trabajo de los compañeros de primaria. Y en las entrevistas previas, pues ya voy viendo un poco cómo han trabajado años antes y adapto. No se trata de cambiarlo todo. Bueno, con todo ese catálogo y la formación bibliotecaria que recibieron, aprovechamos la Biblioteca Villa Espesa para llevarlo a un taller de alfabetización informacional, vimos que podíamos mejorar nuestra biblioteca. Así que decidimos hacer una camiseta conmemorativa, un escape room o una gincana por todo el centro, y con la venta, con la recaudación de esa camiseta, que participó toda la comunidad, pues logramos comprar esos títulos que faltaban en esa biblioteca y que les habían interesado a ellos, ¿vale? Así que, además de todo lo que hemos disfrutado, yo el primero, porque gracias a la implicación de los alumnos, el proyecto fue creciendo. Bueno, la sorpresa es que eso que decíamos antes, de compartir lo que vamos haciendo, pues te van aportando ideas. Un día me escribe un profesor de Argentina que lo había adaptado con otro nombre, me daba las gracias, que le había encantado, que le estaba funcionando muy bien, pero ya digo que no existen fórmulas mágicas y menos en el fomento de la lectura. En un grupo podía funcionar muy bien y en otro no tanto. El mismo proyecto, el mismo contexto, por eso yo creo que es tan bonita nuestra profesión, ¿no? Las familias acababan ayudando a descifrar enigmas, así que fue muy bien. Durante el confinamiento lo que hicimos fue plantearlo por el aula virtual y por Telegram. Además se sumaron más centros. Otro proyecto que os voy a contar, que este es más reciente, está en curso todavía, es el proyecto Texturas. Aquí lo que hemos pretendido con alumnado de cuarto de la ESO, aunque ha participado también de primaria y bachillerato de otros centros, es un proyecto colaborativo entre los compañeros de la Al-Ándalus, encabezados por Raquel, que también nos acompaña hoy, y los de la Ladra, que coordinaba yo. Aquí pretendíamos hacer una revisión del canon hegemónico, es decir, de lo que nos han dicho que hay que estudiar en el libro de texto toda la vida y ver qué papel habían ocupado las mujeres en la literatura. El canon que estudiábamos en cuarto es desde el siglo XVIII en adelante, así que yo la primera tarea que les propuse a mis alumnos y a mis alumnas fue que revisaran cuántas autoras habían estudiado en todos los años escolarizados que llevaban, en toda la etapa escolar, cuántas autoras conocían. Claro, cuando ellos hicieron ese inventario vieron que había 4 o 5 y empezaron a indignarse un poco. Entonces le preparamos este vídeo de un par de minutos, igual, con un fragmento de La Sin Sombrero, y donde aparecen un montón de nombres de autoras que no aparecen en los libros de texto, que están relegadas al ostracismo por la historia de la literatura. Entonces teníamos que ver por qué. La materia de hoy pues será examinable, como siempre, ¿vale? Bueno, a veces la historia que viene en los libros no es la historia real, es la historia seleccionada por un autor. Entonces, yo he elaborado la teoría de los puntos ciegos, eso que en los libros no se nos cuenta, especialmente en los libros de literatura. Nosotros hemos estudiado la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XX. Si hacéis una comparativa solamente en este periodo, podéis encontrar más de 200 autores hombres, y sin embargo solo habéis estudiado 4 mujeres. La historia tiene que completarse, que la historia necesita contarse entera.
Bueno, antes decíamos que el libro de texto no es el currículo y el currículo nos dice que hay que educar en igualdad, en valores, etcétera, ¿vale? A mí los criterios de evaluación de mi materia me dicen que tengo que estudiar la literatura del siglo XVIII hasta la actualidad, pero no me dicen que no estudia a las mujeres, todo lo contrario, aunque los libros se empeñan en no incluirlas, ¿no? En algunos casos. Así que lo que les propuse a los alumnos es que hiciésemos justicia, que investigáramos, recuperáramos a estas figuras y diéramos difusión a su obra a través de distintas propuestas. Justo en medio del proyecto, cuando ya habíamos acabado los primeros trabajos monográficos de investigación, pues nos confinaron, entonces tuvimos que trasladarlo todo al aula virtual. Así hicimos algunas de las propuestas, fueron en redes sociales, con el hashtag o la etiqueta Te presto mi voz, empezaron a grabar fragmentos de su obra y a compartirlos en Twitter, Facebook, se sumaron familias también, otros centros de distintos puntos de España, otros profesores. Hicimos una ruta literaria dramatizada en la que escribimos el texto con los alumnos y ellos se caracterizaron en casa de los puntos clave de Carmen de Burgos en la ciudad de Almería. Aquí nos ayudó, nos amadrinó la periodista Mara Abad, que sabéis que tiene varias publicaciones, además luego acudió a darnos una charla virtual sobre mujeres de letras, gracias a su libro El folletín ilustrado y Antiguas pero modernas, muy interesante también. Hicimos una exposición, aprovechando los transmedia, enriquecida también de carteles, una campaña de publicidad con todas estas autoras que habíamos investigado, pues entre otros productos también hicieron una revisión de las fábulas tradicionales, de refranes machistas, o sea que fue un proyecto muy completo. Además, ya decía que Raquel participó con su alumnado del IES Al-Ándalus, alumnos con distintas capacidades también participaron. Fue un proyecto muy bonito y que nos está trayendo alegría hasta el día de hoy, ¿no? Ayer mismo nos daban una buena noticia de que había sido premiado como mejor experiencia en igualdad en SIMO de este año. No sé muy bien el tiempo que me queda, así que os cuento por encima otros ejemplos, que luego todo lo que estoy poniendo aquí lo voy a compartir. Tenéis toda la información, hay unidades didácticas integradas, hay todo el material, está 3 en el blog. minutos. ¿Cuánto? ¿Perdón? 3 Vale, minutos. es que no leo el chat, gracias, me sobra. Bueno, otros ejemplos más breves que voy a mencionar. Bueno, aquí vemos una unidad didáctica integrada que planteamos en el Albaida con los compañeros cuando decía que no hace falta usar nitrógeno líquido para hacer innovación, ni mucho menos. Hay que servirse de los recursos que tenemos. Allí hay un ciclo de comunicación. Entonces hablamos con los compañeros, el profe de filosofía, el otro profesor de patrimonio y los compañeros del ciclo de imagen y sonido, pues fueron los que nos ayudaron a montar un podcast en los que los personajes literarios se entrevistaban con los filósofos. Además elegían la música acorde a su época y montaban un programa de radio que acabó con la visita y la entrevista de los alumnos en Canal Sur Radio. O sea que vieron la radio desde dentro y crearon su propio formato y su propio episodio. Otros ejemplos más sencillos que han surgido recientemente con las necesidades, por ejemplo, tengo alumnado que no tiene la posibilidad de acceder a libros en casa y cuando estaban confinados, ¿cómo les pedía yo que leyeran? Entonces decidí hacer una biblioteca virtual muy sencilla que la ha recomendado el Ministerio a través de la página leer.es, ha tenido mucha repercusión y al final se han sumado muchos profesores de distintos puntos del mundo a añadir obras. El único requisito para no vulnerar derechos de autor es que sean de dominio público. Ya sabemos que a los 70 años de la muerte del escritor o de la escritora, su obra pasa a dominio público. Y esas se pueden utilizar. Entonces, por género, agrupé todas las lecturas en PDF que podían leer. Y ya no tenían excusa, ¿no? En ese sentido, se les daba el recurso. ¿Tenemos más ejemplos? Pues bueno, esto no es muy innovador, pero el stop motion que se usa mucho, en este caso, pues trabajamos mitos griegos y montaron sus cortos animados. O hacer vídeos resúmenes del Quijote leyendo los capítulos de la versión adaptada con un grupo de PEMAR y haciéndome resúmenes animados. Arriba montamos nuestro propio mural de Instagram en clase para que, bueno, yo soy más de acompañar que de prohibir en el caso de las redes sociales. Pues tenemos muchas herramientas, además tenemos el plan director que vienen al centro, hay muchas páginas como pantallas amigas, pero bueno, ya sabemos que en algunos centros no se permite, entonces nosotros lo que hicimos fue crear nuestro muro de Instagram en clase y con personajes literarios. Ahora estamos haciendo un relato creativo, de escritura creativa colectivo en Instagram, una novela por entrega en la que cada semana subimos un capítulo. Otro ejemplo es la playlist literaria para trabajar la poesía en el confinamiento, ¿vale? Una actividad que también se publicó en Comunica y que creé para que hicieran listas de reproducción en Spotify con poemas de Lorca, de Miguel Hernández, en versiones musicales, que sabéis que hay un montón, ya tanto en flamenco como en pop.
¿Vale? Pues hasta aquí mi presentación. En todos los códigos QR que tenéis están enlazadas las páginas con todos los recursos, que hay mucha información y muchos más. Yo todo lo publico con dominio público o con licencia Creative Commons y me tenéis para lo que queráis. Que muchas gracias por la atención y que ha sido un placer.